¿Tiene alguna opinión de las posibles implicaciones de la ley en las infancias trans? ¿En qué se debe tomar la palabra un niño menor de 10 años para iniciar un cambio permanente? No lo sé. Yo creo que lo que dicen los médicos es lo relevante, y es que antes de los 10 años, antes de una edad razonable, una edad avanzada, una edad donde ya tu corteza prefrontal esté desarrollada, es una decisión que no se debe tomar porque puede depender de muchas cosas, que puede ser absolutamente genuino, pero no hay certeza, y el hecho de que haya una gran comunidad de transicionadora debería llamar la atención para que seamos cuidadosos y revaloremos las cosas. Y con esto me van a decir transfobo que no, yo apoyo y quiero a la gente trans. He hablado mucho de mi amiga Alejandra, que se hizo su transición en 1997-98, cuando era mucho más pesado que ahora, porque los trans no tenían ningún respeto. Conseguir trabajos, una excelente informática, y le costó un trabajo enorme que le permitieran trabajar en su personalidad de mujer, como Alejandra. Yo no tengo nada en contra de los trans, tengo todo a favor de que toda la gente sea lo más feliz posible, y una mala decisión te hace infeliz.